manera amo Dios a este mundo. En nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos, yo tengo en mi corazón que continuemos profundizando un poco lo que vimos hace ya 2 reuniones, que vimos como algunos puntos en cuanto a la edificación, no sé si se acuerdan. Y que de hecho creo que iban como muy de la mano con lo que nos enseñaba Mauricio, cuando él nos hablaba como un poco sobre en qué etapa estamos, ¿no? En qué jornada va nuestra vida, en qué avanzar. Porque todo lo que nosotros hacemos delante del Señor, ¿sí? La vida que tenemos es precisamente para irnos acercando más al Señor, conocerle, amarle, entenderle, vivir cada cosa que nos toca vivir en este mundo con Él. Ese es el propósito de nuestra vida, que vivamos con Cristo lo que Él quiere que vivamos, y en ese avanzar, en ese caminar, el Señor va a ser honrado, Dios va a ser glorificado, ¿sí? Y se va a cumplir el propósito, los llamados que Él tiene para cada uno de nosotros. La vez pasada le habíamos leído en Timoteo que él decía que esto es bueno y agradable delante de Dios, ¿sí? Porque todo parte de que Dios tiene una voluntad, de que hay cosas que Él se propone en sí mismo, que Él quiere, y que sabemos que Él, como es un Dios santo, perfecto, omnisciente, todopoderoso, ¿sí? Pues todas estas cosas son buenas. Y sabemos que hay cosas que le agradan, cosas que no le agradan. También veíamos que Él decía que Él quiere que todos vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Porque Dios no es un Dios, como decíamos, que creó, ¿sí? Y dejó a su creación por allá, a la deriva, sin sentido, sin propósito. No, al contrario, Dios es un Dios que está interesado en que el hombre conozca. Y entonces decíamos que ese conocimiento de la verdad nos iba a llevar a algunas cosas que nos hacen falta como creyentes. Porque Dios no solo nos sacó del pecado, ¿sí? De la lascivia, de la inmundicia, de estar lejanos de Dios. Él no solo nos sacó de eso, sino que Él también estaba haciendo una obra para perfeccionarnos. Entonces este conocimiento de la verdad nos va a ayudar a completar estas cosas que nos hacen falta, porque todavía no somos a la imagen de Cristo, ¿no? No hemos llegado a la medida de Él. Y veíamos algunas cosas, como que teníamos que ser completados en nuestra fe, ¿cierto? Como que necesitábamos escuchar todo el consejo de Dios, ¿no? Por eso estudiamos la palabra. Y también leíamos por allá en Efesios, donde él decía que el Señor había puesto a algunos hermanos, ¿sí? Y dentro de este avanzar que Él hace en cada uno de nosotros, en sus siervos, en sus siervas, leíamos que todo está para qué. Él decía en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor nos está perfeccionando para que entonces todos nosotros estemos en la obra de Dios también, ¿sí? Y esa obra de Dios, ¿cuál es? La edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, dentro de estas cosas que son buenas y agradables, está también la edificación del cuerpo de Cristo, que es algo que a nosotros y en nosotros debe ir ganando cada vez un espacio más grande. ¿Y esta edificación hasta cuándo se tiene que hacer? ¿Hasta cuándo es que nosotros tenemos que seguir perseverando día a día en que nuestra fe sea completada, en escuchar y anunciar todo el consejo de Dios? ¿Sí? Pues decíamos que en Efesios 4:13 dice, hasta que todos. Y esta era una frase bien complicada, ¿no? Porque aquí ya estamos sacando el individualismo, ¿no? Aquí ya estamos sacando el egoísmo. No, yo me preocupo por mí. No, hasta que todos. Y aquí también hay una responsabilidad, porque aún la palabra en las parábolas
a aquellos que no querían estar en la casa del Señor, que dice a la palabra, el padre de familia decía, fuérzalos a entrar. Entonces, aún a veces a nosotros, dentro de este todos, nos va a tocar que nos fuercen a entrar a la obra, a las cosas de Dios, o nosotros a otros sí, irlos tomando, irlos jalando para que todos estemos en esta obra. Entonces, hasta que todos lleguemos, y decía, a la unidad de la fe, ¿sí? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, recordábamos que esta obra del ministerio, esta obra a la cual estamos llamando, por decirlo así, tiene un tope muy grande, porque este tope, ¿cuál es? La plenitud, ¿sí?, de Cristo. ¿A dónde nos está llevando el Padre? Porque el Padre Dios ha creado todas las cosas, está haciendo un trabajo con la humanidad, un trabajo con la iglesia, porque Él quiere que todos nosotros lleguemos a esa plenitud. Y es algo muy precioso en el corazón de Dios, ¿no? Él no nos quiere dejar incompletos, imperfectos, con dudas, ¿sí?, con incógnitas, ¿sí?, con unas cosas medio limpias, otras cosas medio sucias, no. Él nos quiere llevar a la plenitud, ¿sí? Y entonces también recordábamos que dentro de esta obra, pues esa plenitud se está manifestando en donde, en la casa de Dios. Esta obra específica que Dios está haciendo es una casa sacerdotal, una casa que es la reunión de cada uno de los creyentes. Como decía Lenita aquí en la cena, no solo nosotros los que estamos aquí en esta reunión, en el nombre del Señor, delante de Él, no, sino de todos los que invocan el nombre del Señor. Por eso somos uno con ellos. La palabra dice que ahora somos que miembros de la familia de Dios, ¿sí? Y como miembros somos que edificados en el fundamento. Esta casa tiene un fundamento. Nuestra vida tiene un fundamento. Y este fundamento es Cristo. ¿Sí? En Corintios dice, nadie puede poner otro fundamento que no sea el Señor. Entonces, aquí nosotros debemos recapitular y decir, Dios me ha llamado, Dios me ha dado un propósito eterno, ¿sí? Dios me ha llamado a su casa, me ha llamado a su obra, me ha llamado a su familia. Él quiere que yo trabaje, Él quiere que yo edifique. Y el fundamento, la base para eso es Cristo. Entonces no van a ser nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras opiniones, nuestros gustos, nuestro país, nuestra cultura, nuestra sociedad, no. Sino este fundamento es Cristo. Y debe ser Cristo porque el fundamento debe ser Cristo porque Cristo es el que va a soportar todas las cosas para llevarnos precisamente a la perfección que es la plenitud que hay en Él. Y terminando la reunión pasada decíamos que todo esto el Padre lo hacía, Él estableció este orden, es porque todas las cosas fueron creadas en el Señor, por Él y para Él. Hacíamos el comentario que nosotros no somos los protagonistas de la historia, ¿sí?, sino el protagonista es el Hijo de Dios, al cual el Padre le ha placido crear todas las cosas en Él y sujetarlas a Él. ¿Y por qué a Él? Porque no hay nada más perfecto que Cristo. Pero el problema es que a nosotros nos gusta ser el protagonista. Entonces queremos que todo sea para nosotros, que todo gire alrededor de nosotros, para nuestros gustos, para nuestros deleites, ¿sí?, para nuestros placeres, a nuestro ritmo, a nuestra forma. Pero no, entonces, cuando el Señor dijo, cada uno, cada día, tome su cruz y sígame, pues claramente de este tomar la cruz es darnos cuenta que este llamado de Dios a estar delante de Él es para que vivamos para Él. Todos los fundamentos que Dios nos da, todo esto que hablamos de la edificación,
en nuestro corazón debe ganar tan grande espacio que nosotros podamos decir, mi vida es tuya, Señor, mi tiempo es tuyo, mis sueños es tuyo. Y luego el Señor se va a encargar de que aquellas cosas que nos gustan, que nos parecen, que nos llenan, que nos dan alegría, se van a ir cumpliendo, pero acompañadas de Él también. ¿Sí? No tenemos un Dios malo que Él tampoco. Él dice que Él tiene cuidado de nosotros, de cuáles son nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales. Y toda esta obra que el Señor está haciendo es porque el Señor Jesús dice que Él quiere presentarse a sí mismo. Una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera ¿qué? Santa y sin mancha. Aquí estamos leyendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que seamos santos y sin mancha. Todo lo que el Señor Jesús está haciendo con su Espíritu en nosotros es porque un día Él quiere llegar y presentarnos delante del Padre y decir, mira, este es mi hijo, esta es mi hija, santa, sin mancha, conforme a mi imagen, que ama mi palabra, que ama mis mandamientos. Entonces nosotros debemos, oh Señor, ayúdanos, porque a veces no es fácil, ¿cierto? A veces no es fácil cumplir estos puntos hasta llegar a esta imagen, ¿no? De sin mancha, sin arruga. Estamos todavía como aquí en el medio, en este proceso que dice que completar la fe, ser perfeccionados. Y yo quisiera leer algunas otras frases que hacen parte de esa edificación. Por ejemplo, en Gálatas, recordando como este versículo que también lo nombraba Mao, decía en Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo ¿qué? A sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces acá la palabra nos está diciendo que vamos a tener que seguir pasando por ciertos dolores hasta que el Señor sea formado en nosotros. Porque es una decisión de nosotros dejar que el Señor se forme. ¿Se acuerdan la imagen que dábamos como de este celador que estaba ya en este campo donde se iba a hacer una obra, una construcción, y que llegaba el dueño de la obra con todos los materiales, con todos los elementos, ¿sí? Y tenía todo listo para construir. Pero si este celador no los dejaba entrar, los ingenieros, los técnicos, el dueño no podía hacer nada. Pues así somos nosotros. Dábamos ese ejemplo porque es que el Señor se quiere formar en nosotros, pero somos nosotros los que tomamos la decisión día a día. Si dejamos que Cristo se forme en nuestro carácter, en nuestra vida. Somos nosotros los que tomamos la decisión de si dejamos de que el Espíritu Santo dé fruto en nosotros. ¿Sí? En Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces tal vez pareciera que no siempre estamos vestidos con toda la armadura de Dios. El Señor quiere que estemos vestidos de Él, pero seguramente toda la armadura completa. Por eso necesitamos ser edificados en el Señor. Porque qué tal si solamente tuviéramos la espada, pero nos falta el escudo, ¿cierto? Nos faltan las sombreras, nos falta todo lo demás también. Más difícil va a ser la batalla, ¿no? Más difícil van a ser las pruebas. Pero si nosotros buscamos del Señor y permitimos que Él se forme y nosotros tomamos toda la armadura de Él, todas estas provisiones espirituales que el Señor nos da, va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, otra frase diciente también en cuanto a la edificación está en Filipenses, dice, y esto pido en oración. Mira, que vuestro amor abunde aún más. O
sea que a veces tampoco, nuestro amor como que no, a veces no abunda, ¿no? Como que escasea. Así como nuestra fe a veces está muy pequeña y debería ser más grande, así como nuestra fe a veces está incompleta, pues mira que la palabra nos está llamando a que dentro de la edificación nuestro amor debería abundar aún más y más. Pero mira, dice que es un amor y más en ciencia, mira, y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces tal vez en el día de Cristo no vamos a ser completamente irreprensibles porque tal vez no aprobamos lo mejor. Y tal vez muchas veces no aprobamos lo mejor porque nos faltaba amor. Entonces dentro de nuestro caminar claramente necesitamos volvernos al Señor para que toda esta edificación que el Señor está haciendo en nosotros se haga es por amor y no por obligación. Porque qué gracia hay cuando alguien le dice a un obligado, no sé, yo te amo. Cuando alguien te ayuda en algo pero está obligado, ¿sí? No hay sentido, no hay verdad, no hay sinceridad. Y dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y en Colosenses 1:10 también dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces mira todas estas frases que leemos que hacen parte de estar en el proceso de edificación, que Cristo se ha formado en nosotros, que tengamos frutos del Espíritu, que nos vistamos de toda la armadura de Dios, que nuestro amor abunde, ¿sí? Que en nosotros haya ciencia y todo conocimiento, que aprobemos las mejores cosas conforme al Señor, conforme a su amor. También que en muchas cosas seamos sinceros, seamos irreprensibles, ¿sí? Que nuestro andar sea un andar digno, no digno como el mundo, sino digno como agradando en todo, llevando fruto y creciendo. ¿Cómo sabemos que estamos correctamente en un proceso de edificación? Porque estamos creciendo, como nos decía Mauricio la vez pasada, ¿cierto? Hay un tiempo donde somos bebés, un tiempo donde somos niños, un tiempo donde somos adultos. Entonces, mira que todas estas frases que introducimos de la edificación, yo creo que si nosotros nos sopesamos con ellas, ¿cómo estamos? ¿Cierto? Tal vez uno diría, no, pues yo no estoy como muy abundante de amor, ¿sí? Tal vez en este momento no soy irreprensible, ¿sí? Tal vez en este momento me falta más sinceridad, no ser hipócrita con el Señor, con los hermanos, bueno, no sé. Tal vez estoy pobre en los frutos del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y yo haciendo esta reflexión de que tenemos la base, ¿sí? Sabemos cuál es la base, sabemos cuál es la meta, ¿sí? La plenitud de Cristo. Acabamos de leer versículos, algunas frases con la enseñanza pasada que es como el intermedio en este caminar y yo decía, es difícil, ¿no? Es bien difícil uno poder estar firme. Es bien difícil uno poder decir, Señor, heme aquí. Es bien difícil uno poder decir, o que los demás den testimonio de los frutos. Y recordando también lo de Mauricio ahí en Hebreos, recordaba estas palabras que decía, porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, ya duro, ¿no? Nosotros, el ser humano, un creyente claramente no debería ser normal que pase tanto tiempo o que la palabra nos diga después de tanto tiempo, ¿sí? Mira, dice, tenéis necesidad. O sea, sí hay necesidad. Porque hoy en día nosotros y el creyente siempre va a tener necesidad de quién? De Cristo, de la obra de Cristo en nuestra vida. No estamos hablando de las necesidades físicas, económicas, no, sino las necesidades más importantes que son las espirituales. Pero dice que después de tanto tiempo dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Mira, ¿cuáles son los primeros rudimentos? Los rudimentos son las cosas elementales, las cosas, lo más básico, lo más simple, de las palabras de Dios. Entonces yo reflexionaba, oh Señor, perdóname, porque qué triste es que pase el tiempo y yo todavía mi necesidad no sea las profundidades de las riquezas de Cristo, sino las cosas elementales de la palabra de Dios. Tal vez en todas estas frases que leímos de edificación de la armadura, la fe, el conocimiento, la ciencia, el tomar la cruz, vestidos del nuevo hombre, es porque seguramente, dice la palabra, pues nuestra necesidad sigue siendo lo básico. Y dice acá, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mira, y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Mira, ¿por qué? Porque es niño. Entonces, el Señor nos ayude. Yo pensaba primeramente a reconocer en qué cosas somos niños. Cuando Mauricio hablaba, yo pensaba, a veces el orgullo nos deja reconocer que ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Y aunque conocemos la base y conocemos el final y sabemos más o menos cómo es el proceso, dentro de ese proceso nos seguimos quedando en lo elemental. Y a veces pasa por eso, porque no participamos, ¿sí?, de las cosas que deberíamos participar para ir creciendo, ¿sí? Es como cuando en la familia los niños comienzan a participar cada vez en más cositas, ¿no? Al comienzo el niño solo recibe el alimento, pero luego le permiten a él como, bueno, seca tú la loza, ¿sí? Luego a veces ya le permiten, bueno, lava tú la loza, pero no vas a lavar los cuchillos, ¿sí? Y luego más adelante, así hasta que el niño o el joven crece y ya puede ir a la casa y hacer mandados. Ve y recoges esto. Y luego él va creciendo y va creciendo hasta que ya tiene más peso. Entonces el Señor nos ayuda, hermanos, a tener un corazón que desea participar de las cosas básicas del Señor, las elementales también, pero también de aquellas que sabemos que hacen parte de la plenitud de Cristo y las necesitamos en nuestra vida. ¿Sí? Que no nos quedemos como inexpertos, ¿sí? Porque ¿qué hay en el corazón de Dios? Que seamos maestros, que seamos expertos. ¿Y qué hace un experto en un tema? Habla, opina, trabaja, crea, ¿cierto? Un experto en un tema no se queda callado, ¿sí? No, cuando un experto ve qué hacen los demás, él dice, no, así no es mejor por acá, mejor tomemos este rumbo, mejor tomemos este camino. Nosotros necesitamos también eso. Pero el alimento sólido, ¿qué es? Mira, es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Madurez. Hay algo que nosotros necesitamos alcanzar como creyentes y es madurez. Pero no madurez en cómo se vive la vida, o sea, o cómo lo digo, no madurez de la experiencia que tenemos, ¿sí?, en este mundo, estudiando, trabajando, no, sino madurez en las cosas del Señor.
¿cierto? Madurez en lo que es la oración, la palabra, el ayuno, el cuidarnos, en amarnos. Madurez en lo que es vestir, estar vestidos de la armadura de Dios, de lo que es tener una vida de fe, lo que es tener una vida que está llena de la abundancia de amor, una vida experta en la palabra, en los misterios de Dios. Eso es lo que, donde hay que alcanzar madurez. En los que han alcanzado madurez, mira, para los que por el uso, o sea, claro, han tenido madurez, ahora son expertos porque han usado aquellas cosas aún básicas, elementales, ¿sí? Porque los hermanos pueden tocar los instrumentos tan melodiosamente, ¿sí? Porque ellos han usado los instrumentos tantas veces, ¿sí? Que ya hay menos errores, ¿cierto? Hay más experiencia, hay más conocimiento del instrumento. Así es nuestra vida, hermano, así es la fe. Hay que usar la fe. Nosotros queremos tener, ¿cierto? Todo cubierto, todo calculado, todo medido. Sino que por el uso tienen los sentidos que ejercitados. Hermanos, ¿usted ha hecho ejercicio alguna vez en su vida? Seguramente sí. Y cuando uno hace ejercicio, uno se agota, ¿sí? Uno se cansa, uno hace un esfuerzo adicional. Si uno no hace eso, uno no está haciendo ejercicio, ¿sí? Es como cuando decimos, vamos a hacer ejercicio y dicen, no, vamos a caminar. Y caminan 2 cuadras, digamos. Eso no es ejercicio, eso es algo natural. Pero en cambio ir a correr largas distancias, levantar pesos fuertes, hacer ejercicios que mentalmente te piden un esfuerzo, que este esfuerzo es cada uno tome su cruz y sígame. Necesitamos pagar ese precio. Cuando uno hace ejercicio, ¿uno qué hace? Uno saca un tiempo para hacer esa actividad, ¿no? Que uno no puede estar haciendo otras cosas diferentes. Si uno no está concentrado en el ejercicio que uno hace, ¿qué pasa? Uno se lesiona. Y así pasa con nuestra vida muchas veces. No estamos ejercitados, nos estamos ejercitando mal y nuestra vida termina con un grupo o una cantidad a veces como de lesiones, de heridas que no deberíamos tener. Y yo pensaba que lo primero es reconocer. Porque a veces queremos ir y trabajar en la obra, ¿no? Queremos ir y hacer cosas. Queremos que el Señor avance en nosotros. Queremos ser diferentes. Pero tal vez antes de eso habría otro paso donde es reconocer, ¿sí? Y es reconocer nuestra condición. Reconocer que soy niño, o soy un joven, o soy un adulto, o que soy un inexperto. ¿Sí me comprenden la idea? Porque a veces queremos tomar ciertos yugos que aún todavía no es el momento, pensaba yo. Pero en Hebreos 6.1 también dice, por tanto, ¿sí? Teniendo en cuenta este contexto que acabamos de decir, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos, ¿qué? Adelante. Vamos a qué, lo que hablábamos la enseñanza pasada, vamos a la perfección, hermanos. O sea, a pesar de esto, a pesar de que somos niños todavía, inexpertos, inmaduros, aún así la palabra que nos está diciendo, dice, vamos adelante. O sea, no podemos quedarnos en nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos, me falta, yo soy así, la iglesia le falta, no. Vamos adelante. Y tal vez si es necesario, pues bueno, hay que volver y echar esos primeros rudimentos como estamos leyendo en el libro de Fundamentos, ¿no? Que acá dice arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Cosas que dentro de la palabra necesitamos estudiar. Todo lo que hemos visto, hermanos, el enemigo él siempre ataca
Él quiere que no lleguemos a la verdad, que nuestra fe no sea completada, que no escuchemos el consejo de Dios. Eso es lo que hay en el corazón. Él quiere robar, matar y destruir. Él quiere distorsionar toda esta verdad precisamente para que quedemos postrados en el camino. Y para que nosotros digamos, no, a mí me falta mucho para que el Señor sea el fundamento en todas las cosas de mi vida. No, a mí me falta muchísimo para llegar a la plenitud de Cristo. No, a mí me falta, yo no puedo edificar, sobre edificar, perseverar. Eso es lo que el enemigo quiere. Él quiere que nuestra mirada esté en lo que falta. Él quiere que nos quedemos en que todavía somos niños, somos inmaduros. Pero no, ahí es que reconocer lo que nos falta, pero continuar, como dice la palabra, seguir hacia adelante, tomar la cruz, avivar los dones que el Señor nos ha dado. ¿Se acuerda cuando estudiábamos en Colosenses? Hay una frase que decía en Colosenses 2:8, que decía, mirad que nadie os engañe. Dentro de este caminar que estamos, hermanos, el engaño siempre se va a acercar. La mentira, la oposición, ¿sí? El enemigo, el mundo, la carne, que quieren que distorsionar el propósito, la voluntad, el plan, la obra de Dios. Pero entonces nosotros no debemos permitir ser engañados. También en Colosenses 10 versículos más adelante, ahí dice, nadie os prive de vuestro premio. Nadie, hermanos. ¿Sí? ¿Y cuál es ese premio que los hemos estudiado otras veces? El galardón, la herencia, el reino, las promesas de Dios, la corona, estar del Señor. Cuando todo este caminar de llegar a la plenitud de Cristo, paralelo a esto el Señor nos quiere dar este premio. Y a lo que quiero llegar con esto, hermanos, es que ni siquiera nosotros mismos nos privemos, ¿sí?, del premio que el Señor nos quiere dar. Porque tristemente muchas veces somos nosotros mismos que nos damos más garrote que el que debería ser. A veces somos nosotros mismos que mantenemos nuestra mirada más del tiempo necesario en nosotros. Nosotros a través de la palabra nos vemos, nos examinamos, ¿sí?, precisamente para arrepentirnos, para volvernos al Señor, ¿sí? Pero a veces pasamos mucho tiempo mirándonos a nosotros y eso nos lleva a engañarnos y nos lleva a privarnos de seguir avanzando en este proceso tan precioso que estamos. Pero entonces uno diría, bueno, ¿cuáles son aquellas cosas que en este caminar cristiano, ¿sí?, me están estorbando para precisamente mi fe no sea completada, no tomar la armadura de Dios, no crecer de gracia en gracia, ¿cierto? Y muchas veces resulta que estamos en el contexto de la edificación, ¿no?, de la obra de Dios. Pero hermanos, ¿será que una persona que está herida puede ir y entrar a la obra y coger los ladrillos, coger los cementos, ¿sí?, llevarlos? ¿Será que esa persona debería? ¿Cierto? Tal vez no. ¿Sí? ¿Será que una persona que está herida en sus manos podría llegar y coger los instrumentos y hacer que el instrumento suene como debería sonar para cumplir su propósito? ¿Cierto? Claramente no. ¿O será que una persona que tiene miedos, ¿sí?, estaría capacitada para subirse a lo más alto de la casa y ayudar a poner el techo? ¿Sí? Claramente no. ¿Sí? O una persona que, o bueno, nosotros cuando tenemos fracasos, porque en la vida hay fracasos, ¿no? Fracasos que nos marcan, fracasos que ponen cicatrices, fracasos que causan heridas, fracasos que causan miedos.
Y a veces hay que vencer primeramente esos miedos. ¿Sí? Una persona que ha perdido, no sé, confiar en los demás. Y ahora entrar a la obra de Dios, a la casa, es donde hay que confiar, ¿sí? Que la otra persona te está ayudando. Es como el obrero que está colgando, ¿sí? En estos andamios, por ejemplo, ¿sí? Él confía, ¿sí? En que la línea de vida que tiene está bien sujeta, ¿sí? O si es otra persona que le está sosteniendo la cuerda, él confía. Pero ¿qué tal una persona con miedo a la confianza? A confiar en los demás. Entonces yo veía todas estas cosas y yo pensaba, bueno, necesitamos descansar también en estos asuntos, ir delante del Señor y no tener miedo, decir, Señor, yo tengo un trauma en esto, Señor, yo tengo un miedo en esto, ¿sí? Porque a veces hay situaciones difíciles, ¿no? Cuando tenemos pruebas que duran años y uno ora y no se da. Y entonces ahí duda la fe, ¿no? Pero ¿será que soy yo? ¿Será que no estoy orando lo suficiente? ¿Será que es mi vida? ¿Sí? Cosas diferentes a cuando es un pecado, ¿sí? Porque los pecados sabemos que hay que cortarlos de una vez, cortarlos de errar y volvernos al Señor. Pero una vez hay pecados que han causado heridas que se mantienen durante el tiempo. O a veces pruebas como una enfermedad, ¿no? Y pasa mucho tiempo. Lo que voy es que en esto necesitamos ser sanados, hermanos. A veces queremos llegar a la edificación y aunque sí estamos en una edificación continua, a veces más rápido, a veces más lenta, ¿sí? A veces con más fruto, no hay que tener miedo de ir al pecho del Señor y estar delante de Él y abrir nuestro corazón y llorar, ¿sí? Y decir, Señor, sáname, Señor, ayúdame, ¿sí? A veces nos podemos dar látigo porque somos de los que no madrugamos a orar, a leer, pero sí madrugamos, yo qué sé, a ver un partido, una novela, una película, ¿sí? Y estamos con esa carga y a veces simplemente tal vez lo que nos falta es un tiempo de ir a los pies del Señor, ¿sí? Y como cantábamos hoy la de Olirio de los Valles, ¿sí? Atráeme, Señor, ¿sí? Del agujero, de la peña, del abismo, atráeme y enamórame de ti. Yo quiero estar en tu casa. Yo quiero también estar en la obra, en la edificación. Pero a veces es el orgullo el que nos cuesta reconocer, ¿sabes qué? Mira, Señor, yo tengo una frustración porque tengo este sueño, tengo esto y no se ha cumplido y no se me ha dado. Y a veces cosas así son las que no nos dejan avanzar. Cosas así son las que no nos dejan avanzar y disfrutar de toda esta abundancia que el Señor nos ha dado, todas estas herramientas para la obra. Entonces el Señor nos ayude, ¿no? A ser honestos y delantes de Él. Y yo pensaba, bueno, Señor, pero ¿por qué? Porque a veces uno se queda en estos miedos, fracasos, en estos traumas, ¿sí? En estas dificultades, ¿sí? Para poder cumplir o ayudar todos estos trabajos preciosos en la obra del Señor y a veces nuestra vida espiritual te parece tan entristecida, tan desanimada, ¿sí? Y entonces claramente recordaba esos versículos que el Señor dice, miradme a mí, ¿sí? Miradme a mí y sed salvos. Entonces pues claramente cuando hablábamos de volvernos al Señor, pues hay que centrar nuestros ojos, nuestro corazón delante de Él. Y recordaba cuán necesario es recordar quién es el Señor y cómo es el Señor. Porque a veces nos podríamos quedar con esa imagen del Dios, no sé, que es solo fuego consumidor. Y lo es. Pero él primeramente dice misericordia quiero. Y ahí en Lucas 4:18
recordaba este pasaje tan precioso de cómo es el Señor. Y Él dice, por cuanto me ha ungido, mira, para dar buenas dádivas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, mis hermanos, si alguna dificultad nosotros tenemos, hay alguna prueba en nuestra vida, pues aquí está el Señor, que Él dice, yo vengo a dar buenas nuevas, las buenas nuevas que necesitamos. Yo vengo a sanar las heridas que tengas, las dificultades que tengas, los traumas, los problemas, todo quebrantamiento que haya en tu corazón, pues soy yo vengo a sanar y a restaurar. Yo vengo a dar libertad en aquellas cosas en las cuales te sientes esclavizado, esclavizada, en aquellas cosas que te sientes oprimido, oprimida para no avanzar. Yo soy esa libertad. Aquí estoy, dice el Señor. Yo he venido a predicar que un año agradable, pues aquellas cosas que nos son desagradables, el Señor es el que las puede volver agradables. En Juan 14:1 el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. Hermano, si tu corazón está turbado, pues el Señor dice, no se turbe vuestro corazón por aquella prueba, dificultad, anhelo, problema. Que dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed en mí. Hermanos, lo que nos hace falta para tomar todos estos tesoros del Señor es creer que este Jesús que vino y leyó este pergamino de Isaías, Él es el mismo. Y Él todavía nos está diciendo, creed en mí. Si yo he venido a pregonar, a dar vista, a sanar, a quebrantar. Este es nuestro Dios. En Mateo dice, venid a mí todos. Así como todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Señor y de la plenitud de Cristo, aquí el Señor Jesús dice, venid a mí, mira, todos los que estáis trabajados y cargados. No nos cargamos, hermanos, de tantas pruebas, luchas, problemas, desánimos, enfermedades, desilusiones. Uno se cansa, ¿no? Uno se cansa, uno se desanima, uno se frustra, uno se llena de miedo. Pues eso es normal, porque somos humanos, porque estamos en un avanzar. Y aunque algunos avanzan más rápido, pues hay otros que más lento. Mas aún así, que dice el Señor, vengan a mí, vayamos al Señor. ¿Sí? Todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y seguramente, hermanos, porque es que en este mundo, si hay algo que hace el enemigo, si hay algo que hace este mundo, es ponernos cargas, más y más trabajo, más y más luchas, más y más pruebas, más y más deudas, más y más ataduras al mundo, ¿sí? Más y más entretenimiento, más y más cosas que nos hacen que quitar la mirada del Señor para creerle a Él. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es su promesa? ¿Cuál es la promesa que el Señor nos da de ir a Él? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, mira, y yo os haré descansar. Porque recordemos, hermanos, a veces en esta obra que estamos ayudando a edificar al Señor en nuestra vida, en nuestros hogares de la iglesia, ¿sí? A veces queremos hacer mucho y resulta que primero necesitamos descansar. Que nuestro corazón verdaderamente descanse de todas las pruebas que nos están oprimiendo. O sea, esto no quiere decir que la prueba se vaya a ir, no, pero que aún durante la prueba
podamos estar tranquilos y descansados. ¿Se acuerdan del Señor Jesús en la barca, en la tempestad? En una tempestad, hermanos. En una barca que se movía, ¿sí? ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Él estaba descansando. Pero la prueba estaba ahí, ¿no? La tempestad estaba ahí. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Señor, no tienes cuidado. Pues en eso estamos, hermanos. A veces en el proceso de edificación en el que estamos, resulta que necesitamos una etapa de sanidad, de restauración, de consolación, de descanso. Ahora, descanso tampoco no significa que no hagamos nada, porque aún mientras descansamos podemos nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro amor, nuestra voluntad estar delante de Dios, delante del Señor, ¿sí? Pero todo esto lo digo, hermanos, es para que no tengamos miedo delante del Señor de reconocer que a pesar, como decía ahí en Hebreos, que después de tanto tiempo, ¿sí? Sí, pues después de tanto tiempo, yo vengo al Señor, Señor, estoy herido. Señor, después de tanto tiempo, aún necesito ser sanado de esto. Necesito ser fortalecido de esto. ¿Sí? Avanzando. Pero ¿qué más dice ahí en Mateo 11:29? Sigue. Dice que llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué? Y aprended de mí. Hablábamos de que somos inexpertos, ¿no? A veces uno dice, yo quisiera ser como este hermano, como es, como vive, su familia, yo qué sé. Yo quisiera, pues bueno. Y uno dice, me falta. Pero ¿qué dice el Señor? Aprended de mí. Miradnos y aprended. El Señor no nos quiere inexpertos. Llevad mi yugo y aprended de mí. Mira que soy que manso y humilde. Ay, hermano, el Señor no nos va a golpear porque nosotros nos acerquemos a Él, precisamente a que Él nos sane, a que Él nos libere, a que Él nos restaure la vista, a que Él nos enseñe. ¿No? ¿Por qué? Porque Él es manso y humilde de corazón. Y dice que, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces este descanso, como decíamos, no implica hacer nada, no. Implica tomar también el yugo del Señor y aprender de Él. Y el yugo, ¿se acuerdan qué es? Este aparato que le colocaban a los bueyes, ¿sí? Al buey viejo y al buey joven, ¿sí? Para que el campesino los pueda llevar por donde él los quiere llevar y la cosecha se pueda poner donde es. Pues eso significa, hermanos, nosotros ponernos del lado del Señor, sujetarnos a Él para que Él nos pueda ir llevando. Y mientras Él nos va a ir llevando, vamos a ir aprendiendo la forma, el ritmo, el tiempo y las palabras de Él. Porque mi yugo, ¿qué es? Fácil. ¿Cómo es el yugo del Señor? Fácil. ¿No se les hace como un poco irónico? O sea, porque cuando nosotros leemos todas estas frases de que vuestro amor abunde, sean sinceros y irrepresibles, llenos de frutos, vestidos de la armadura de Dios, hasta que sean perfectos, que vuestra fe sea completada, abundando en toda sabiduría, uno diría, pero yo no lo hallo eso fácil. Yo lo hallo difícil. Pero hay que creer, porque cuando estamos del Señor, su Espíritu Santo nos capacita y su yugo, su obra va a ser fácil. ¿Y cómo son las cargas del Señor? Dice, ligera. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en nuestra vida muchas veces antes de tomar ciertas cargas en el Señor? ¿Sí? Pues
acercarnos a Él y Señor, yo quiero tomar tu carga, quiero empezar a vivir lo ligera que es. Quiero empezar a vivir tu yugo, lo fácil que es. ¿Sí? Y cuando el Señor dice fácil, no significa que sea algo simple, porque las cosas del Señor son hermosas, son perfectas, son dignas, son sublimes, son llenas de gloria, son llenas de honra. ¿Sí? Pero aún así el Señor lo llama fácil. Entonces, hermanos, este yugo y esta carga, pues claramente también son este proceso de edificación en el que estamos, que tenemos que aprender a vivir lo fácil y lo que es. Entonces, un primer paso, recordar quién es el Señor, cómo es el Señor, mirarlo a Él, ¿no? Creer en Él y confiar. Y tomar el descanso que Él nos quiere dar. En Juan 16 dice, de cierto, cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Creo que hemos vivido eso muchas veces, ¿no? Y seguramente lo vamos a vivir. Pero esta mañana, como leamos en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Y aquí también el Señor lo está diciendo. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, a veces reconocer lo que hablamos nos da tristeza también, ¿no? ¿Qué dice? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermanos, el Señor nos ha llamado y nos ha traído a una vida de abundancia, de gozo, de paz, de fe, de abundancia de amor. Que estemos pasando por jornadas de tristeza, donde no sabemos qué hacer, por jornadas de herida, tal vez por jornadas donde sintamos que no apoyamos en nada la edificación, ¿sí? Pues aún así el Señor dice que toda esa tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Y en 1 Corintios dice, así que hermanos míos y amados, porque ustedes son amados, hermanos. ¿Qué dice? 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, mire esta frase, hermanos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. ¿No le parece eso precioso, esta promesa del Señor? Hermanos, tomemos el yugo del Señor, tomemos su carga y en ella, en la presencia del Señor, estemos firmes y constantes. Esto nos va a llevar a crecer en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Constantemente. Sabiendo que vuestro trabajo, hermanos, todo el esfuerzo que hacemos en el Señor, para el Señor, por causa del Señor, ¿sí? Para seguir delante de Él, para crecer. Que dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, va a dar un fruto, va a tener un premio, ¿sí? En nosotros y en la gloria que va a dar para el Señor. También en Corintios se dice, porque esta leve tribulación, esta leve tribulación, ¿qué? Momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, aún estas dificultades, estos fracasos, esta guerra espiritual en la que estamos, en contra del mundo, del enemigo, contra nuestra carne, con nuestra inmadurez, aún recordemos que todo eso es una leve tribulación.
¿Y cuánto dura esa tribulación? Es momentánea. Es una jornada. Es tal vez una nube oscura que nos llega y se posa sobre nosotros y llueve y relampaguea. Mas aún así el Señor dice, yo estoy con vosotros. Venid a mí y descansad. Y estas pruebas tienen un fruto cuando estamos firmes y constantes en el Señor. Y es que cada vez más excelente. Y esto sí es eterno, no es algo momentáneo. Los problemas, las dificultades son momentáneas. Pero el fruto de eso, la gloria, ¿cómo es? Eterna. Allí deben estar nuestros ojos, queridos hermanos. En el Señor. Él es eterno. Sus promesas son eternas. Sus bendiciones son eternas. Un eterno ¿qué? Peso de gloria. Recordemos que cuando el Señor venga, ¿sí? Los muertos resucitarán. Y los que estén o estemos vivos, vamos a ser transformados en gloria. ¿Sí? Entonces, ¿queremos tener más gloria en ese momento? Una gloria que también va a honrar al Señor. Bueno, tengamos presente esta palabra. Ya para ir terminando, dice, porque Dios, en Hebreos 6:10. Tal vez esta primera parte de Hebreos era como triste, ¿no? Debiendo ser ya maestros, sois niños, deberían tener necesidad de las cosas profundas de Cristo, pero tienen necesidad de lo básico. Pero ahí en Hebreos 6:10 más adelante, mira lo que dice. Porque Dios, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, el ungido del Padre, nuestro Cristo. Porque Dios no es injusto. Porque si Él fuera injusto, no podría ser Dios. No sería perfecto. ¿Sí? Porque Dios no es injusto, mira, para olvidar vuestra obra. Hermanos, el Señor no va a olvidar todas aquellas cosas que hacemos por Él. ¿Sí? Como hoy decía Camilín, el hecho de venir y de perseverar en las reuniones, de venir y recordar su obra, de abrir nuestros labios en oración, de dar testimonio al mundo, de soportarnos a nosotros como hermanos, de soportar las familias, las aflicciones, las tribulaciones, cuando nos ayudamos, y a veces todo lo hacemos es por causa del Señor, porque si no fuera por Él uno, ¿qué no haría, no? Ya hubiéramos tirado la toalla, ya hubiéramos destruido a más de uno, ya hubiéramos humillado a más de uno, ¿cierto? Pero Dios sí es justo, y Él dice que Él no va a olvidar, hermanos, aún un vaso de agua que demos, aún una oración que hagamos, una visita, ¿sí? Una palabra que compartamos, un mensaje, cuando ponemos la otra mejilla, cuando vamos la segunda milla, cuando amamos al que no nos ama, ¿sí? Cuando se burlan, pero como dice, estamos firmes y constantes como hijos e hijas de Dios. Cuando el mundo nos invita a participar ¿de qué? Del pecado, de lujurias, ¿cierto? De traspasar límites, pero allí nosotros, el Señor no va a olvidar ese precio, esa obra que tú haces. Pensaba en el himnario, las imágenes que se colocaron, hasta esas cosas, que uno diría que es una imagen en una hoja, pero todo lo que se hace por amor, para el Señor, ¿sí? Imprimir un himnario, regalarlo, regalar una Biblia, decirle a alguien, mira, tranquilo, confía en Dios, cree en Dios, Él te quiere dar descanso. Cuando pasamos mucho tiempo, una jornada con una prueba, con una enfermedad, pero estamos allí buscando al Señor, Él no va a olvidar eso. Cuando anhelamos tal vez algo con nuestro corazón y no llega y lo seguimos anhelando, pero seguimos poniendo eso delante del Señor, el Señor no va a olvidar eso tampoco. ¿Sí? O aun cuando estamos heridos, ¿sí? Y aun cuando estamos con miedos,
pero aún así estamos en la obra y aún así nos ponemos al hombro y trabajamos en la casa de Dios. Hermanos, Dios es perfecto y Él no olvida. ¿Sí? Así como Él tampoco va a olvidar las cosas malas que hicimos, pero tampoco olvidemos estas cosas buenas. Y esto no es para gloria de nosotros, sino para recordar la fidelidad, la paciencia, la dulzura y la bondad de Dios. ¿Sí? Porque todas estas añadiduras, todo lo que Dios avanza en nosotros y se manifiesta, claramente no es para nuestra gloria, sino para, como dijo Dios, le dijo a Satanás de Job: ¿no has considerado a mi siervo? Él no me ha negado, él se ha mantenido. ¿No le parece hermoso que algún día el Señor diga eso de nosotros? ¿Has considerado a mi siervo? Sigue perseverando en el instrumento, sigue perseverando en la palabra, sigue perseverando en la oración, sigue perseverando allí donde se reúnen 2 o 3, allí donde hay dificultad económica, allí donde hay enfermedad. ¿No le parece precioso que algún día el Señor diga eso? Tal vez la tempestad de la barca nunca termine, pero que el Señor diga: mira, Él descansó en la tempestad. ¿Sí? Para olvidar vuestra obra, mira, y el trabajo de amor que habéis mostrado, ¿qué? Hacia su nombre. Que claramente, como decimos, el fundamento es el Señor, el fin, la medida es la plenitud de Cristo, ¿sí? Y es por causa de Él, mira, habiendo ¿qué? Servido a los santos. ¿Y qué dice ahí? Y sirviéndoles aún. Hermanos, no nos cansemos de servirnos unos a otros. No nos cansemos de servir en la casa de Dios. A veces creemos que somos el obrero menos capacitado, el menos aprobado, el menos digno. Bueno, tal vez sea verdad, mas aún así no nos cansemos de decir: Señor, heme aquí, con mis heridas o con mi sanidad, con mis fortalezas o con mis miedos, pero Señor, aquí estoy, tomando tu yugo, deseando escuchar tu voz, deseando ver tu guía, que tú sigas ganando en mi corazón lo que tal vez no he dejado que ganes. No nos cansemos, hermanos. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo nosotros debemos servir a los santos y servirles aún? Pues hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, hasta que todas las cosas estén bajo los pies de Cristo, que Él sea la cabeza en todo, que Cristo sea la cabeza de mi vida, la cabeza de mi hogar, de mi carácter, de mi temperamento, de mis frutos, de la iglesia en la cual el Señor por algo nos permitió nacer en Colombia, vivir aquí en Suba, conocernos, ser fiel en lo poco. ¿Cierto? Cuando estudiamos Colosenses, ¿se acuerdan que decía en Colosenses 3? Decía: buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. Vuestra vida está escondida en Cristo. Ay, a veces estamos buscando nuestra vida en otras cosas. Y la palabra dice: no, tu vida no es como la vida de un mundano, tu vida está en Cristo. Mira lo de arriba, busca lo de arriba, haced morir lo terrenal. El Señor no nos quita nuestra responsabilidad. Hagamos morir lo terrenal. ¿Y qué dice? Y la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Y así el Espíritu va a poder fluir, como también hoy cantábamos. Para ya terminar, si ustedes recuerdan la historia de José, ¿sí? Que sus hermanos lo vendieron, ¿sí? Y José fue esclavizado, y luego José terminó siendo la mano derecha del faraón, ¿no?
Pues José es una tipología también de Cristo, es como un ejemplo, ¿sí?, de Cristo. Y cuando José al final él se revela a sus hermanos, ¿no? Que sus hermanos están allá en Egipto y José, él ya no aguantaba más el darse a conocer a sus hermanos y decirles que estaba vivo y que le contaran a su papá que estaba vivo, y él se revela, así como el Señor se revela también a nosotros, que es lo que necesitamos, a Cristo en nuestra vida. Hay una frase muy diciente y es cuando José despide a sus hermanos para que vayan a Canaán, ¿sí?, y traigan a su padre y estén con él, porque en el mundo va a haber aflicción durante 5 años más. Y quiero que leamos esa frase en Génesis 45, 24. Una frase muy sencilla, pero estudiando la palabra me tocaba. Dice Génesis 45, 24. Y despidió José a sus hermanos, y ellos se fueron, y les dijo: mira, no riñáis por el camino. Hermanos, el Señor Jesús dijo ahí en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tomando como esta tipología de José, ¿sí?, así como sus hermanos iban a la tierra prometida, y nosotros estamos caminando hacia el reino del Señor. Los hermanos iban en un caminar hacia su Padre y nosotros estamos en un caminar hacia conocer más del Padre. Hermanos, dejemos de reñir por el camino. El Señor es el camino más precioso que tenemos, en un camino en el cual Él nos va edificando y nos va perfeccionando en sus riquezas y tesoros. Pero a veces estamos riñendo, estamos peleando con cosas que no deberíamos, con cosas que deberíamos rendir al Señor, entregarle a Él, poner la mira en las cosas de Él, hacer morir lo terrenal y dejar de pelear. El Señor, Él es nuestro médico, nuestro reconciliador, nuestro alfarero. Él es el gran pastor, ¿sí? Él es nuestro Dios misericordioso. Él es el Rey y Dios justo y bueno. Miremoslo a Él. El Señor dijo: nadie viene al Padre sino por mí, ¿cierto? Él es nuestra piedra angular. Él es la piedra, la base de la iglesia, de nuestra vida, ¿sí? Él no va a olvidar la obra y el trabajo que estamos haciendo en las pruebas y en los momentos de gloria también. Él convertirá nuestra tristeza ¿en qué? En gozo. Estemos firmes y constantes. El último versículo, ya cuando David está hablando con Salomón en Crónicas, dice: anímate. Lo que le dice un padre al hijo. David, también una tipología de Cristo, dice: anímate. Hermanos, tomen ánimo, tomemos ánimo en el Señor, animemos nuestros corazones, consagremos nuestra vida al Señor. Dice: anímate. Primera de Crónicas 28, 20, estoy leyendo. Anímate y esfuérzate. Esfuérzate, lo que decíamos, poner la mirada, hacer morir lo terrenal, tomar la armadura de Dios, quitar nuestro yugo y ponernos el yugo de Dios. Ese es el esfuerzo. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas. Hermanos, no tengamos miedo. No teman, no temamos. No temas ni desmayes, o sea, no te falte la fuerza. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. ¿No le parece muy precioso este versículo? ¿Sí? Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, ni te desamparará.
¿Hasta qué? Mira, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. ¿No le parece precioso este versículo? Confiemos en el Señor, ¿cierto? No se turbe nuestro corazón, sino creamos en el Señor. Él dice, yo estoy contigo, ¿sí? Y con Él es que avanzamos en este proceso de edificación, tomando todas estas riquezas, todos estos regalos espirituales que por medio de su Espíritu el Señor nos da para crecer. Y entonces nuestro corazón tome ánimo. Amén, mis hermanos. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que no vuelve vacía, tu palabra que nos limpia, Señor, tu palabra que nos enseña tu corazón, tus propósitos, tus planes, tus formas, tus tiempos. Gracias por tu palabra que es alimento, Señor, a nosotros, a nuestra vida, a nuestra alma. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres el que nos levanta, el que nos da el ánimo, el que nos quita el temor, tú eres el que nos sana. Gracias, Señor, porque podemos verte a ti, Padre, y ver a tu Hijo Jesús. Gracias por atraernos a ti cada día, por levantarnos, por prepararnos y capacitarnos para estar en tu casa y trabajar, Señor, también en tus asuntos. Gracias porque tú eres lo más precioso, porque no somos huérfanos. Tenemos un Padre que nos enseña, que nos consuela, que nos guía, que también nos disciplina, Señor, pero en el cual nosotros podemos hallar descanso y reposo. Santifica nuestras manos, Señor, para que ellas estén útiles en tu obra, Padre precioso. En nombre de Jesús, Señor. Amén.